Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Una semana más estamos aquí con todos ustedes, con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre, al cual saludamos. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por darme una semana más. Esa oportunidad. Esta semana ha sido noticia, y ha sido una noticia muy positiva, la consecución de una nueva línea de ferries, la única que va a haber entre la República de Irlanda, entre el sur de Irlanda, concretamente un puerto situado sureste de Irlanda, que se llama Cork, y el puerto de Santander, 2 veces por semana a cargo de la naviera Brittany Ferries. Sin lugar a dudas, una magnífica noticia para nuestro puerto y para Cantabria entera. Sí, yo he estado viendo estos días esta noticia y bueno, me ha parecido extraordinariamente positiva, pues desde todos los puntos de vista. Yo considero que el puerto es una de nuestras fortalezas que hay que potenciar en la medida que sea posible, y esta es una gran noticia que no me ha llamado tampoco en exceso la atención porque, bueno, usted, que no es una persona que dé puntada sin hilo, ya hace un par de meses yo le escuché comentar que se iba a producir una gran noticia relacionada con el puerto y bueno, yo creo que este es el resultado, y a lo que usted se refería era precisamente a este convenio, a este acuerdo con el puerto de Cork. Yo creo que es extraordinariamente positivo. Yo creo que también estuvo muy bien usted con su discreción de no vender la piel del oso antes de haberlo logrado. Y yo creo que es un mérito extraordinario de todos. Es un mérito del presidente de la autoridad portuaria, que yo creo que es un profesional que ya está acreditando, pues eso, un saber hacer. Es un mérito del gobierno que lo nombró. Bien, me parece esto muy positivo, y la colaboración actual. Y luego, pues en los temas portuarios, si usted es un hombre que lo sabe, yo diría que todo. No todo, pero en este caso no estaría bien que lo diga uno mismo. Sabíamos desde el inicio de las relaciones también las dificultades que hubo de última hora, que, en fin, todo al final se ha podido venir al traste, pero en fin, no, vamos a obviarlo, y yo creo que en la información, como en todo en la vida, es importante el bien común por delante de la noticia. Bueno, el bien común es mucho más importante que el adelantar una noticia, etc. Aunque la misión del periodista sea adelantarse, pero hay momentos, muchos, demasiados quizá, que el periodista tiene que guardarse la noticia y tiene que decir, vamos a ver si se consolida, porque esto es bueno para la sociedad. Y al fin y al cabo, y sin ponernos ningún galardón, vamos a seguir. Eso es lo que hemos hecho desde el minuto 1. Sí, bueno, yo creo, y además lo he dicho siempre, que la prudencia es un valor en usted y nunca supedita el interés general a este protagonismo personal de dar una noticia y que se puede ir al traste precisamente, pues a lo mejor que ha estado a punto, por haberse anticipado a ello. Mire, lo importante es que Cantabria lo haya conseguido, no importa de quién sea el mérito. Yo creo que los méritos es el conjunto de todas las actuaciones, y en este sentido el puerto ha salido ganando y consecuentemente Santander, Cantabria también. Bueno, vamos con otro tema muy importante de la semana y que hemos hablado muchas veces y que a mí me parece vergonzoso, la actitud de los partidos políticos, de todos, en la utilización. Se está desarrollando el Pacto de Toledo para la modificación de las pensiones.
Concretamente en la noticia de hoy sale que algunas de las propuestas que ha hecho la ministra ya las había comentado dentro del Pacto de Toledo, y resulta que grupos de la oposición se han hecho ahora como de extraños para intentar sacar provecho de ello. Por otro lado, también el gobierno intenta sacar agua de un pozo que quizá no la tenga. A mí me parece que es una irresponsabilidad. Debían de trabajar en secreto y presentar luego a la sociedad un acuerdo. El tema de las pensiones es un tema que afecta a todos, y de verdad estamos en una sociedad tan frívola también a nivel de partidos políticos que uno no le extraña que las fuerzas políticas en general sean de lo más peor valorado por la sociedad española en las encuestas, pero ellos siguen igual, ellos siguen en su mundo, y me refiero a todos los partidos en general. Luego no significa que luego individualmente haya personas en esos partidos magníficas, pero yo me refiero como colectivo. Yo estoy un poco enfadado con todo esto, porque los jubilados españoles y los próximos a jubilarnos, etcétera, nos jugamos mucho en esto. Hagan ustedes, sean sensatos, tengan expertos, tomen una decisión buena y déjense ustedes de hacer política con este asunto, porque ya estamos cansados los ciudadanos de un cierto exhibicionismo político, que es lo único que les importa. Sí, esto le lleva a uno a una conclusión. La situación paupérrima que vive España tiene mucho que ver con la categoría política de nuestros gobernantes y de nuestros administradores, y ahí incluyo a todos, incluyo gobierno, y meto también, lógicamente, a la oposición, que en este momento andan por ahí todos como pollos sin cabeza. Cada uno lanza opiniones absolutamente dispares y nadie sabe por dónde debe ir esto. Lo primero tiene que ir por un lado, y es el respeto al pensionista. Hay 9 millones de personas que se han jubilado. Para ello han tenido que estar trabajando y cotizando durante más de 40 años, y es algo que se han ganado a pulso. Y se han ganado a pulso tener una pensión digna y el respeto también a su persona. Es algo que no hay. Se les está tratando como si fueran auténticos parias y personas que están viviendo de renta sin haber hecho ningún mérito para ello. Yo he estado estos días escuchando a la oposición y es que no saben por dónde se andan, no tienen ni la menor idea en un asunto que es tan absolutamente claro. O sí tienen, y lo único que tratan de es pescar en un río que baja revuelto, no sé, digo yo, porque entre la señora Celia Villalobos, que podía estar otra señora como presidenta de este pacto, una cosa que lo que toca lo destroza, y la idea de Pedro Sánchez, decir, impuesto a la banca, porque la ha rescatado. No. Aquí lo que se ha rescatado ha sido las cajas de ahorro gestionadas por políticos, no a los bancos. Claro. Es que, porque aquí se ha rescatado un banco, que es el Banco Popular, y no ha costado un euro a los ciudadanos. Ha costado a los accionistas del Santander, si les va a costar, que no les va a costar nada. Luego, no manipulemos aquí, porque si un impuesto a la banca, le vamos a pagar entre todos. Y luego lo de la señora Villalobos ya es para andar a freír espárragos, en términos coloquiales lo digo, de verdad. No, es evidente. Cuando yo digo respeto al pensionista, me estoy refiriendo a que no hay que cuestionar ni de dónde tienen que venir los fondos para el pensionista, mucho menos atribuir un impuesto al ciudadano o un impuesto a los bancos porque hay que pagar al pensionista, lo cual significa que, bueno, como tenemos este mal que es el pensionista, no, tiene que haber un respeto a la dignidad de estas personas, y esto de las pensiones es absolutamente indiscutible. Mire, una de las cosas que me ha parecido bien es algo que lo ha dicho, no sé si ha sido Ciudadanos, alguno de estos partidos, que debería garantizarse ya mediante la Constitución el pago de las pensiones. Sí. Es decir, blindar las pensiones. Sí, pero también la Constitución garantiza el tener un hogar para todo el mundo. Sí. Y eso está bien, pero si lo importante es garantizarlo económicamente, no tanto de palabras, porque aquí somos muy dados a poner en grandes leyes palabras que luego no se cumplen. Porque ¿quién garantiza la vivienda a todos los españoles? Claro. Lo garantiza la Constitución. Sí. Ahora, no se consigue. Lo de las pensiones tiene que llevar dos caminos. Uno, la revalorización de las pensiones de tal manera que no pierdan poder adquisitivo, porque el jubilado se está empobreciendo de una manera espectacular. De un lado esto, y de otro lado, no cuestionar de dónde tiene que salir el dinero para pagar las pensiones. Si supeditarlo a los cotizantes, hoy ya
es absurdo, porque, bueno, si los cotizantes es suficiente, pues muy bien y bienvenido, pero si no lo son, tiene que estar garantizado por los presupuestos del Estado. Y no hay que darle más vueltas. Y está escuchando estos días a Sánchez, que está haciendo por ahí una gira ridícula, que me parece, y es hablando precisamente de las pensiones, del día que la banca va a tener que pagar a los... Pues mire, cada día tiene una idea. Le voy a decir una cosa, la pagaríamos los que utilizamos la banca, que pues somos todos. Claro, y además le voy a decir una cosa, la banca española, los grandes bancos incluidos, en España están ganando muy poco dinero. Los balances, si se quitaran los balances de lo que trabajan las entidades fuera de España, los grandes bancos, sería pues para echarse a correr. Lo que pasa es que consolidan todos los beneficios. Luego, la banca no está saneada, pero no está ganando dinero ahora en España porque los tipos de interés son muy bajos y no tienen apenas margen, por eso cobran comisiones, etcétera, etcétera. Y por eso están continuamente haciendo ERES, porque no le salen los números. ¿Qué pasa a las grandes bancas españolas? Que la banca española está muy internacionalizada, sobre todo los grandes bancos, y eso les permite tener unos colchones exteriores magníficos. Por lo tanto, el que dice esto no tiene ni idea, como no tiene ni idea la señora Villalobos, lo que dice el otro día, que es que, claro, que ahora hay ya jubilados que han estado más tiempo, porque, lógicamente, la esperanza de vida aumenta, más de jubilados que de trabajando. ¿Y qué? Pues eso debía ser un gozo. Esta señora que tiene un sueldo entre pitos, flautas, no sé qué, de casi, me lo leía, de casi 5.000 euros, que lleva ya subida en el coche oficial no sé cuánto, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no la manda para casa el señor Rajoy? Porque es que esa señora lo único que hace es quitar decoro a su grupo parlamentario. En el sentido, me refiero, no en otros sentidos, en el sentido de su nivel, profesional a la hora de hablar. Porque lo que toca lo destroza. Bueno, esto es así. Cuando yo hablo de hay que tener respeto al pensionista, quiero empezar por ahí. La primera falta de respeto que muestra el PP es tener a esta señora representando al Partido Popular en el Pacto de Toledo. Hay más gente, pero ella es una. Ella es una y además es la que sale hablando con una desenvoltura, pues yo creo que proporcional a su gran ignorancia. Un alto cargo del PP, que la había visto en televisión, dice, lo que nos faltaba, esta señora saliendo de portavoz para hablar de este asunto. Claro. Es decir, esta es la idea que tienen los propios compañeros. Es decir, bueno, es que su marido sea el señor Arriola, claro, y que tenga que tal, pero es que vamos, y lo del señor Sánchez, perdón, es que el señor es economista, que yo creo, tendría que saber cómo está la banca, tendría que saber todas estas cosas. Es que por favor, un poco de respeto. Bueno, pudo hacer esto de económicas, pero como no ha estado en absoluto en la vida y trabajando, pues como hemos estado la mayoría de la gente durante tantos años, pues resulta que este hombre dice por lo que se le ocurre y cada vez una cosa diferente, porque este hombre no lleva una línea, no tiene ideas ni tiene criterios sobre estos temas que ya digo desconoce, pero esto ya es un mal que está bastante arraigado en toda la clase política, ¿no? Este chantaje a la persona mayor, cuestionando sus pensiones y manteniendo y justificando que no se lo pueden subir porque a lo mejor corren el riesgo de que no puedan ser sostenibles. Las pensiones son y serán sostenibles. Y ojo, que no se enfaden los jubilados, que son muchos, son 9 millones, y esto podría hacer temblar a los gobiernos y a los partidos. Bueno, vamos a con una otra buena noticia, que en cuanto al número de personas no van a ser muchos, van a ser unas 30, empiezan por 3, sí va a tener una consecuencia para España, para Madrid en concreto, que es el sistema Galileo, es el sistema de satélites GPS que creó la Unión Europea, que está ahora mismo iniciando su funcionamiento en el posicionamiento de barcos, de buques, también de aviones, es no depender tanto de los satélites norteamericanos para que los televidentes nos lo tengan. Tiene la sede principal en Francia y había una sede secundaria más técnica en el Reino Unido. Debido al Brexit van a abandonar el Reino Unido por seguridad y el puesto técnico, es decir, de seguridad, se traslada por votación a Madrid. ¿Qué significa? No va a ser unos grandes puestos de trabajo, no lo piensemos, van a ser, calculan que 30 en el final, muy técnicos, pero 30, sino la importancia y la seguridad que se le da a España
porque se va a depositar uno de los, digamos, no vamos a hacer altos secretos de España, sino todas las comunicaciones, etcétera, de estos satélites, los posicionamientos, en caso de un conflicto, etcétera, que va a recaer en nuestro territorio. Es decir, que tiene que ser un territorio de confianza para la propia Unión Europea. Yo creo que eso es lo más importante del espaldarazo, es decir, más allá no es un país que sea sospechoso para la Unión Europea, como no lo era el Reino Unido, en ese sentido occidental. Por ahí hay que verlo, no en cuanto a lo que generan, que van a ser 30 puestos de trabajo, que no están mal, pero que evidentemente yo voy más en este caso a lo que puede tener también de desarrollo tecnológico, claro, y de importancia estratégica para España. No, sin ninguna duda, la implantación de organizaciones de este nivel y de esta importancia, como es el caso en todo el movimiento de buques, el posicionamiento y demás, es esto, es una cuestión de prestigio, tiene mucha incidencia. Se convierte también en lugar, yo diría, de destino, un lugar muy visitado, pues porque incide mucho en lo que es todo el tráfico mundial. Y a mí me parece que es una extraordinaria noticia el que organizaciones de este nivel y de este prestigio puedan llegar a España. Esto es una de las cosas buenas que España debería tener muy en cuenta, y es aprovechar, ya se nos fue la Agencia del Medicamento, pero ahora deberíamos estar muy atentos a estas otras organizaciones y entidades que están buscando una nueva ubicación ante el riesgo del Brexit, porque ahora también parece que eso se está reconsiderando. Y hay otra noticia que ha pasado, sí, se ha hablado de ella, pero esta tiene una mayor trascendencia porque es mundial. Es decir, las importantes compañías del mundo aéreo pertenecen a IATA, lo verán ustedes en la International Agent Transport, la compañía, digamos, la Sociedad Internacional de Tráfico Aéreo, que tiene todo el tema de los derechos de billetes, etcétera, y que va a instalar, esa sí tiene un gran número de puestos de trabajo. La sede mundial de IATA va a estar en Madrid, 300 puestos de trabajo. Esa sí que es una extraordinaria noticia, porque esa es una noticia mundial. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la autoestima de los españoles es muy baja y que se nos ve mucho mejor desde fuera que desde dentro. No, España yo creo que hoy ya se la considera uno de los, en fin, de los grandes países, lógicamente, de Europa, y yo creo que hay un potencial de mejora muy notable en la medida que Europa no tenga que estar llamándonos la atención por la precariedad de trabajadores y precariedad de las gentes que están en esa línea o en esa vía de exclusión. Uno de los problemas que ha surgido en España y que yo creo que mina un poco su prestigio es precisamente esto, el que con el desarrollo último que se ha producido, la brecha, la diferencia entre, por ejemplo, si hablamos de rentas, entre los salarios del trabajador español y los salarios del trabajador del resto de esta Europa desarrollada, está siendo cada día mayor. Y eso hay que frenarlo. Yo estoy viendo que ya hay una sensibilidad por parte de la empresarial. Estos días se veía que ya la COE admite que los salarios hay que aumentarlos y ya están hablando de un 2 más un 1% por flexibilidad y productividad. O sea, ya se habla de un posible incluso 3%. Eso ya puede tener una incidencia importante por lo que supone de arrastrar al resto de... En fin, ahora empiezan las empresas medianas y grandes, pero bueno, luego la pequeña y aumentaría el consumo y aumentaría la situación económica. Si a las pensiones, que deben ser revalorizadas, se une un incremento de salarios, pues España puede entrar, yo creo, en una vía de desarrollo o de mantenimiento del desarrollo importante. Tenemos que seguir estas cuestiones de Europa. Otra cosa que España tiene una asignatura pendiente y en estos días ya se está hablando de ello, es el tema de la energía. Europa en estos días ha hecho una agencia, han formado una comisión especial para tratar el tema de la energía, porque se ha aumentado muy considerablemente lo que debe ser el desarrollo de la energía de aquí al año 2030. Ya han pasado de un 27% a un 35%, va a ser las necesidades de energía renovable de España. Es decir, como no se ponga en marcha rápidamente un desarrollo de las energías limpias, aquí vamos a perder el tren por completo. Y eso usted decía, el prestigio de España y lo poco que a veces se valora por los propios españoles.
Bueno, yo creo que los gobiernos tienen mucho que hacer en esa dirección y tienen que ir en línea con Europa en todo lo que es desarrollo. Y es necesario, evidentemente, subir los salarios, etcétera. Otra cosa es que se pueda totalmente, pero para que eso poderlo realizar bien y mantenerlo es que tenemos que producir cosas, productos con mayor valor añadido, tecnificar. Y para eso hay que mejorar muchísimo la educación. Tiene que haber un pacto de enseñanza y tenemos que aumentar. España va a ser, lo es ya, un país potencialmente en servicios brutal, muy bueno, quizá de los países europeos que en el sector servicios funciona mejor, eso no quepa la menor duda, pero el sector servicios no se caracteriza por dar unos salarios muy altos. No, hay que tenerle, y es muy dinámico, pero hay que apostar por el sector del I+D, por el sector industrial, por el sector de las nuevas tecnologías, por precisamente lo que usted dice, que es generar energía barata. Y yo creo que estas son asignaturas pendientes por las que hay que también, se habla de pactos, pues también habría que hacer un pacto por ahí. Es decir... Sin duda, sin duda. España necesita mejorar los procesos industriales, actualizarse. El I+D+I, eso se conoce perfectamente, la rentabilidad que eso tiene. Y esto conllevaría una mejora de la productividad, que es otra asignatura pendiente que tenemos en España. La productividad en España es muy baja y no es por la acción de los trabajadores, es por el nivel tecnológico de la empresa española. Mejorar los procesos de producción, mejorar también los tipos de producto de más valor añadido, que serían derivados precisamente de esa mejora de procesos de la investigación, derivados de la investigación, y consecuentemente mejorar la productividad. Eso llevaría a una mejora de salarios e iría en la dirección de aquello que se pretendía desde el momento que hemos entrado en la Comunidad Europea, y es caminar hacia una verdadera convergencia. Pero tenemos un problema muy grande hoy en los partidos políticos en general, que están tomados en general por tecnócratas. Casi ninguno ha sido empresario, casi ninguno ha estado dirigiendo una empresa, casi ninguno, es decir, casi todos o son funcionarios o vienen directamente del paro. Luego su experiencia vital en la gestión está bajo cero. Este es un problema que está empezando también a surgir en otros puntos de Europa, pero que es realmente lamentable y que cambia lo que fue precisamente la España de la transición, que tenía gente preparada de todos los sectores, del sector de la universidad, del sector de la empresa, grandes abogados. Usted hoy puede coger, lógicamente, los currículums que hay en casi todos los partidos y realmente la experiencia vital, que no digo que sean todos, que hay algunos casos que no son así, en este tipo de gestiones son francamente pequeñas. Bueno, don Aurelio, muchísimas gracias por haber estado este fin de semana y hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.